que usted entienda primeramente qué es una brecha. Una brecha es un vacío que se crea entre dos personas o dos objetos que antes estuvieron unidos. Es el espacio que queda cuando algo se divide. Entonces, venga pastor, aquí por favor rapidito. Cuando Dios creó al hombre, deme su mano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de esta forma. Lo creó sin que hubiese espacio entre lo creado y él. Entonces, caminaba con el hombre unido. A la medida que el hombre peca, se crea un espacio. Eso es una brecha. Cuando hay divorcio en el hogar, se creó una brecha entre el esposo y la esposa. Cuando un hijo se va de la casa, se crea un espacio entre el padre o el hijo o entre la madre y la hija. Cuando alguien se nos muere en la familia, se crea un vacío, un espacio entre el ser querido que se nos fue y las personas que aún quedamos en esta tierra. Entonces, cuando nosotros pecamos o cuando nos separamos de Dios, creamos un espacio entre Dios y nosotros. Cuando nosotros ya dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros no le damos a Dios el tiempo en la oración, creamos un vacío entre Dios y nosotros. Ahora, quiero hablarte rapidito de 4 brechas que la Biblia nos habla y después te voy a hablar de cómo cerrar estas brechas. En Apocalipsis 12:7, por favor busquen su Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así es que usted no va a tener ningún problema en encontrarlo. Cuando lo he encontrado, regáleme un amén, por favor. Hello, un amén, por favor, fuerte. Amén. A mí me gusta predicarle a gente viva, hermano. Sí, gente que esté dentro del ámbito de la vida. Porque Dios no es un Dios de muertos, hermanos, sino que Dios es un Dios de vivos. ¿Y cuántos están vivos en esta tarde, hermanos? Ok, así me gusta entonces. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Levanta tu mano derecha y di conmigo: como en el cielo no hubo lugar para Satanás, tampoco lo habrá en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi salud y en mi economía. Dicen amén a eso. En 12:7 de Apocalipsis se abrió una brecha. Por primera vez Dios conoció algo que no conocía antes. Conoció la palabra oposición. Por primera vez alguien le cuestionó su poder y deidad. Por primera vez le cuestionaron su autoridad. Y el ser más perfecto, el más hermoso, el querubín, el luzbel, la estrella de la mañana, abre una brecha entre el creador y lo creado. Hermanos, la Biblia nos engaña. Dice la palabra de Dios que los enemigos están dentro de la casa. Y no es verdad, hermanos, que las personas
que más daño a usted le han hecho son los que más cerca han estado de usted. Fuimos a predicar la semana antepasada, allá cerca, en el departamento de Cuscatlán. Y me dice una hermana de la iglesia, llegué un poco temprano y me dice: hermano, vamos a orar por una familia. Y fuimos a orar por esta familia. Y una señora como de 70 años la encontramos temblando. Y le digo: hermana, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún ataque de nervios? ¿O está usted sufriendo algún shock emocional? Y me dice: pastor, hace 5 minutos estuvo aquí mi hijo y vino con un gran machete de este porte y me dijo que me iba a picar con él. Las personas que más daños te han hecho son las personas que más cerca han estado de usted, que han estado de mí. Es la persona que usted le dio la confianza, es la persona que sabía su secreto, es la persona que sabía sus debilidades, es la persona que conocía su vida. Y viene el diablo, abre una brecha en el cielo. Y como todo lo que sucede en la tierra es modelo de lo que se da en el cielo, entonces esa brecha tenía que continuar. Por eso tenemos división. Tenemos división de familias, tenemos división de iglesia, tenemos división de opiniones, tenemos división política, porque es un modelo que el diablo o Satanás trajo del cielo. Lea conmigo por favor a Génesis 3:23. Ya le dije, póngame atención, este mensaje realmente es para que nos demos cuenta, hermanos, de que hay brechas en nuestras vidas que en esta tarde vamos a cerrar, vamos a sepultar y vamos a sellar. ¿Por qué? Porque desde hoy vamos a declarar que vamos a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todavía están aquí conmigo, hermanos? Póngame atención, este mensaje usted no lo va a escuchar en ningún lugar porque es una revelación que Dios me dio. Por eso es necesario que usted lo oiga, que usted lo asimile, que usted lo digiera. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. En Apocalipsis 12:7 se abrió una brecha. En Génesis 3:23 se consumó la brecha, la división, la separación, el espacio que Satanás hace en el cielo, viene y lo trae a la tierra y separa al hombre de Dios. Creó un abismo, creó una división. Si el puente que hay en el río Lempa alguien lo destruye, queda separada la ciudad, queda separado el terreno. Y a consecuencia de esa brecha que se abre en el huerto del Edén, dice, y el hombre fue expulsado de él. Te pregunto en esta tarde, ¿qué brecha hay en tu vida que te separa de Dios? Que te separe de tu familia, que te separe de tu bendición, que te separe de tu gozo, que te separe de tu felicidad. Y viene Dios, y así como echa a Satanás del cielo, echa al hombre del huerto. Sígame por favor conmigo la línea, no quiero que se pierda en esta tarde. Juan 1:1, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y cuando lo haya encontrado, regáleme un amén también, por favor. El Evangelio de Juan es el 4.º evangelio en el Nuevo Testamento, no se va a perder. ¿Me dicen amén, iglesia? Y lo leemos, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14.
aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. En Apocalipsis 12:7 se abrió una brecha. En Génesis 3:23 se consumó la brecha, y en Juan 1:1 se solucionó la brecha. No se me pierda, por favor. Dice que había un hombre que trabajaba con hormigas. Y un día estaba en un hormigal o un hormiguero. De repente dice que miró que un carro, que un truck se aproximaba. Entonces él, en su afán por salvar las hormigas, quería decirle: viene el carro, las van a matar, apártense del camino. Entonces dice: ¿cómo puedo comunicarme con esas hormigas? Y dice él: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a hacer hormiga para hablar el lenguaje de las hormigas. Es lo que hizo Dios. Como Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, no podía hablar con nosotros por la brecha, el vacío que creó el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: ya sé lo que haré. Me voy a hacer hombre como ellos. Y vino a través del fruto del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ese niño fue concebido y nació en Belén. Creció, hermanos, a los 30 años fue cuando él comenzó su ministerio. A los 33 fue crucificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo vino, él podía hablar su lenguaje, podía hablar mi lenguaje. ¿Sabe por qué Cristo a usted lo entiende? Porque él vivió lo que usted y yo estamos viviendo. Él sabe lo que es la soledad, porque él estuvo solo. Sabe lo que es aguantar hambre, porque él también aguantó hambre. Sabe lo que es ser traicionado, porque él también fue traicionado. Dios lo entiende a usted, porque se hizo hombre y él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Si es para el Señor, dáselo fuerte, no medios aplausos, hermanos. Pero todavía no hemos terminado, ni yo tampoco he comenzado lo que quiero enseñarles en esta tarde. Vente conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Todavía están aquí conmigo, hermanos? Hebreos capítulo 1, versículo 1. No sabes cuánto me gozo, hermano, por estar aquí en este lugar compartiendo las buenas nuevas que el Señor nos trae a través de su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo, amados? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Agárreme el hilo. En Apocalipsis se abrió una brecha. En Génesis se consumó la brecha. En Juan 1:1 se solucionó la brecha. Y en Hebreos 1:1 se ignoró la brecha. Porque dice la palabra: Dios, habiendo hablado de muchas formas. Y yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿de cuántas formas te ha hablado a Dios a ti? ¿De cuántas formas Dios me ha hablado a mí? Y contrario a lo que muchos predicadores dicen, hermano, Dios te está hablando a través de la prueba. La prueba no es el primer medio que Dios habló a tu vida. Antes del divorcio, Dios te habló en tu matrimonio.
Antes de estar desempleado, Dios te habló cuando tenías trabajo. Antes de estar enfermo, Dios te habló cuando tenías salud. El problema es que ignoramos cuando estábamos bien la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces usted puede venir a preguntarme: pastor, entonces, ¿para qué sirven las pruebas? La semana pasada estábamos con mi esposa almorzando y comenzamos a comer, y le digo: mire qué rico le quedó la carne. Le digo: le salió blandita. Me dice: no, salió dura. Y le digo: ¿y cómo la ablandó? Dice: fácil, le puse ablandador. La dejé cocer por 1.5 horas y no se ablandó. Entonces tuve que recurrir a la alternativa. Las pruebas es la última alternativa que Dios usa para ablandar tu mente, para ablandar tu corazón, para ablandar tu actitud, para ablandar tu vocabulario, para ablandar su vida. Los ablandadores de Dios son las pruebas que usted y yo estamos pasando, pero no es la primera opción de Dios. ¿Están todavía conmigo? Entonces, ¿cuál es mi deseo en esta tarde? Que no dejemos que Dios use los ablandadores. Hermano, qué rico fue de que usted llegó a Cristo sin tener que pasar un accidente. Qué bonito es ver una persona viniendo al Señor cuando todavía no está enfermo o enferma. Qué lindo es ver a un joven venir a la iglesia cuando todavía nadie lo ha asaltado, nadie lo ha herido, nadie le ha pegado 3 balazos. Bonito es ver a las mujeres venir cuando todavía se conservan bien, en espera de que Dios les dé un esposo. Porque Dios es clemente y misericordioso, hermanos. Él no quiere que vengamos en la ruina, que vengamos en los últimos días. Él lo quiere a usted sano, lo quiere salvo, lo quiere bien, para tenerlo mejor, para bendecirlo más y para llevarlo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Todavía están aquí conmigo, iglesia? Ahora bien, le voy a hablar de 3 brechas espirituales que Dios quiere que cerremos en esta noche. Primera, váyase conmigo rapidito a la palabra de Dios. Génesis 26:15. Apúntelo, por favor. Si no, posteriormente usted puede adquirir esta grabación en forma de CD, para que usted la estudie, para que usted la medite, para que usted vea el deseo de Dios de bendecirnos, hermanos, a través de cerrar esos vacíos, esas brechas que nosotros mismos hemos creado contra Él en nuestras vidas. ¿Están ahí conmigo, hermanos? En Génesis 26:15, esto es lo que yo llamo la brecha de la bendición. Dice: todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aquí tenemos a un filisteo, o a unos filisteos, queriendo abrir una brecha, queriendo abrir un espacio entre la riqueza del padre y la herencia del hijo. ¿Y cómo lo querían hacer? Cerrando la fuente que determinaba la vida o la muerte en el desierto, que son los pozos. En el desierto, hermanos, es mucho más vital una botella de agua que un Ferrari del año. Es mucho más vital esta botella de agua que una caja de dinero. Y lo que usted y yo estamos pasando el día de hoy
es cosa de vida o de muerte. Y yo he venido en esta tarde para anunciarte que los pozos que los filisteos en tu vida han cerrado y llenado de tierra, hoy los vas a volver a abrir, porque de tu interior van a correr aguas que fluyen para vida eterna. ¿Están todavía conmigo, iglesia? Y dice, y los filisteos querían abrir una brecha. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿quién en tu vida o alrededor de ella quiere separarte de la bendición de Dios? ¿Quién es el que quiere crear un espacio entre tu llamamiento divino y tus ambiciones de hombre o de mujer? ¿Quién ha creado un espacio que ha dividido, que ya no tienes gozo, que ya no le sientes el deseo de venir, que ya no sientes el deseo de servir, que ya leer la Biblia es un aburrimiento, que orar ya no te fluye la palabra? ¿Quién está detrás de tu brecha? ¿Quién está queriendo abrir espacio entre Dios y tu vida, entre tú y tu familia, entre usted y su iglesia? Pero mire el versículo 18, por favor, siempre de ese capítulo. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham. La palabra clave aquí es y volvió. Cuando el hijo pródigo decidió volver a casa, dice, y reaccionó, y volviendo en sí. Y el Señor en esta tarde nos está diciendo, volvamos a los caminos de Jehová. Si Él permitió la caída, también permitirá la levantada. Si Él permitió la escasez, Él también permitirá la abundancia. Si Él permitió la enfermedad, Dios al tercer día te resucitará y te sanará, porque ninguna enfermedad que Dios envió a los egipcios vendrán sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los justos y los defiende. Iglesia, ¿todavía están aquí conmigo, hermanos? Y volvió. Vuelva al primer amor. Vuelva, hermanos, a ese anhelo. Hermanos, usted sabe que el Señor dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén, iglesia? Usted sabe que si usted le dice algo a un niño, le cree. Yo le digo a un niño, mira hijo, mira, te traje aquí un pescadito, y le traigo una serpiente. El niño, ay, gracias pastor por el pescadito. ¿Sí o no? Si yo le digo, mira hijo, fíjate que esta es la camiseta de mi equipo, y tal vez es otra, pero el niño lo cree. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta tarde? Que los que reciben milagros no son aquellos que razonan, sino aquellos que siguen creyendo que para Dios no hay nada que sea imposible. Crea como niño, hermano. Solamente crea de que Dios va a proveer. Solamente crea que Dios va a sanar. Solamente crea de que si Dios está con usted, aunque se levanten 5,000 filisteos en esta ciudad, no podrán contra usted, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo queriéndolo destruir.
entonces la brecha de la bendición vuelva a abrir en esta noche. Segundo, vaya conmigo rapidito. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segundo libro de Samuel 9:1. Y cuando lo haya encontrado, regálenme un amén, iglesia. El libro de Samuel está, hermanos, en el bloque de los denominados libros históricos. Segundo libro de Samuel, ¿están ahí conmigo? Versículo 1 dice: preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Versículo 2. Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, el cual llamaron para que viniera ante David, y el rey preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondiendo Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Estaba en un lugar llamado Lodebar. Diga conmigo Lodebar. Dígalo fuerte, Lodebar. El nombre Lodebar significa sin pasto, árido, sin vida, lugar de escasez. Esto es lo que yo llamo, hermanos, o lo que Dios me ha dado como la brecha de la restitución. La palabra restituir significa reemplazar. La diferencia como el mundo reemplaza y como Dios reemplaza es la siguiente: si el mundo a ti te quita una casa, te puede devolver otra casa. Pero Dios, si te quita una casa, no te devuelve una casa, te devuelve 2 casas. Te puede devolver 3 casas. Porque la ley de la restitución desde la perspectiva de Dios es siempre darte el doble de lo que te han quitado. Y yo declaro que todo lo que la vida, el diablo, el pecado, tus decisiones y las mías nos ha robado, Dios las va a restituir, porque tenemos un Dios de restitución. Eso quiere decir que tú no has perdido nada. Mira lo que dice el versículo 7, por favor, siempre del capítulo 9. Dice: luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. ¿Qué le dijo, iglesia? ¿Qué le dijo? Lo puede leer conmigo esa parte porque me gusta. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Por qué Dios restituye? Míreme por favor. Porque Dios está interesado en restituirle lo que usted ha perdido. Porque cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo prospera, cuando Dios le devuelve lo que usted ha perdido, lo primero que le restaura es una imagen correcta de usted mismo, una imagen correcta de Dios y una imagen correcta de la vida. Este hombre había perdido todo, y cómo se miraba a él: como un perro, porque se arrastraba, porque la cara se le caía de vergüenza, porque aún para ir al baño necesitaba y dependía de alguien. Y yo me pregunto cuántos años vivió este muchacho en esa situación. Y si usted lee todo el capítulo, dice que cuando era niño, la nodriza, la muchacha de la casa, la sirvienta, lo dejó caer, y ahí comenzó su desgracia. ¿Y quién? Posiblemente alguien acá
sufrió una caída en la niñez. Y no estoy hablando de una caída física. Posiblemente tu padre te abandonó, posiblemente tú eres el último de la familia, posiblemente no te quisieron, posiblemente tu madre dijo, ¿para qué te tuve si ni quería tener hijos? Y te lisiaron desde niño o desde niña. Hirieron tus sentimientos, hirieron tu imagen. Posiblemente alguien te dañó tanto que no te has vuelto a recuperar. Y viene este muchacho y le dice, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Y usted, hay gente que dice en la iglesia, ay pastor, mire, es que yo no soy digno de ser bendecido. ¿Quién es digno en esta tierra de recibir bendición de Dios? Usted no es bendecido porque usted sea digno, porque usted se lo merezca, porque usted sea guapo, porque usted sea joven, porque tenga un título. No. Todos somos dignos delante de Dios. Y si Él le ha dado la vida, si Él le ha dado la sanidad, si Él le da de comer todos los días, si Él le da a usted seguridad, no es porque usted se lo merezca, sino que por su misericordia estamos de vida y vida en abundancia, iglesia. Es por la misericordia de Dios.